Los gobiernos occidentales suelen presentarse como el modelo de democracia y demonizan a sus adversarios geopolíticos calificándolos de autoritarios. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en su discurso sobre el Estado de la Unión en 2022 que Occidente, liderado por Estados Unidos, está librando una guerra entre democracias y autocracias. Sin embargo, hay un gran problema con esta narrativa, y es que los gobiernos occidentales no son democracias, y especialmente Estados Unidos no es una democracia. Y no me refiero a ese sentido superficial cuando la gente dice, según la Constitución, Estados Unidos no es una democracia. En realidad es una república. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que, si tomamos la definición de democracia como un sistema de gobierno gobernado por y para el pueblo, que representa los intereses de la gente del país, Estados Unidos no es una democracia. De hecho, es una oligarquía o una plutocracia. El sistema estadounidense es uno en el que las grandes corporaciones, las élites económicas y los multimillonarios determinan la política del gobierno, no la gente trabajadora común. Y lo mismo ocurre en los países de Europa y en el llamado Occidente colectivo en general. El hecho de que un país tenga elecciones no significa que sea realmente democrático, especialmente considerando que los candidatos en esas elecciones son, en su gran mayoría, élites económicas provenientes de grandes corporaciones y bancos, y son multimillonarios o representan los intereses de oligarcas multimillonarios que financian sus campañas políticas. El primer ministro de Canadá es un banquero millonario, Mark Carney, quien anteriormente fue jefe de los bancos centrales del Reino Unido y de Canadá, y trabajó en Goldman Sachs. El ex primer ministro de Italia, el último primer ministro, Mario Draghi, es un banquero millonario de Goldman Sachs, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo. El presidente millonario de Francia, Emmanuel Macron, también es banquero. Y el último primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, es el primer ministro más rico de la historia, casi un multimillonario, con más de $800 millones en patrimonio. Comenzó su carrera trabajando en Goldman Sachs y ahora ha vuelto a trabajar en Goldman Sachs. Y en Estados Unidos, el ascenso de Donald Trump, quien es multimillonario y tuvo a 13 multimillonarios en su administración, se ha convertido en el símbolo perfecto de cómo Estados Unidos es una oligarquía. Pero esto no comenzó con Donald Trump. Esto se remonta a muchas décadas, incluso siglos atrás. Y científicos sociales en Estados Unidos y países europeos han estudiado el impacto de la gente común en la toma de decisiones del gobierno y han encontrado, en el caso de Estados Unidos, que objetivamente hablando, Estados Unidos no es una democracia. Objetivamente, según investigaciones científicas, Estados Unidos es una oligarquía. Científicos sociales de las universidades de élite estadounidenses Princeton y Northwestern analizaron un gran conjunto de datos que consistía en 1.779 temas de políticas públicas y publicaron su investigación en una revista académica de élite revisada por pares. Y concluyeron, cito, el análisis multivariante indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses empresariales tienen impactos independientes sustanciales en la política del gobierno de Estados Unidos, mientras que los ciudadanos comunes y los grupos de interés de base masiva tienen poca o ninguna influencia independiente. Los resultados brindan un apoyo sustancial a las teorías de la dominación de la élite económica, no a las teorías de la democracia electoral mayoritaria. Fin de la cita. Entonces, traducido a un inglés sencillo, ¿qué están diciendo aquí? Los datos demuestran que Estados Unidos es una oligarquía. La gente trabajadora promedio en realidad no influye en la política del gobierno de Estados Unidos. En cambio, son las élites económicas y las grandes corporaciones.
Y por eso puedes ver temas como el de la salud en Estados Unidos, donde durante décadas encuesta tras encuesta ha mostrado que la mayoría de los estadounidenses apoya la atención médica universal, incluyendo una encuesta de julio de 2025 que encontró que el 59%, es decir, 3 de cada 5 estadounidenses, quieren Medicare para todos, y solo el 27% de los estadounidenses, 1 de cada 4, se oponen a Medicare para todos. Y aún así, nunca va a suceder, sin importar si el presidente es demócrata o republicano, porque la industria privada de la salud es tan poderosa y tan grande, y dona tanto dinero a los políticos, que nunca permitirán una verdadera democracia ni que se implementen políticas populares si van en contra de los intereses de estas élites económicas. Y los políticos que intentan desafiar a la oligarquía en Estados Unidos generalmente pierden las elecciones porque no tienen suficiente dinero, o cuando realmente ganan una elección, la oligarquía financia a políticos que los sacan del cargo. Y la organización Open Secrets estudia la influencia del dinero en la política de Estados Unidos y descubrió que en más del 90% de las contiendas en la Cámara de Representantes y en más del 80% de las contiendas en el Senado, los candidatos que reciben más contribuciones de campaña, es decir, donaciones de grandes corporaciones y multimillonarios, ganan la elección. Así que, en el caso de las elecciones estadounidenses de 2024, el 94% de los candidatos que más gastaron en la Cámara de Representantes ganaron la elección y en el Senado, el 88%. Así que esto no es una democracia, o si quieres llamarlo democracia, es la mejor supuesta democracia que el dinero puede comprar. Esto es, por definición, una oligarquía o una plutocracia en la que un pequeño grupo de oligarcas corporativos compra las llamadas elecciones. Y esto es especialmente cierto después del fallo de la Corte Suprema en 2010, Citizens United, en el que el sistema judicial estadounidense declaró que las corporaciones también son personas y que no hay límite para la llamada libertad de expresión de las corporaciones. Y ellos definen la libertad de expresión como dar dinero a los políticos. Así que la Corte Suprema abrió la caja de Pandora, abrieron las compuertas y dijeron que no hay límite en la cantidad de contribuciones a campañas, lo cual en muchos países sería considerado soborno. Es ilegal en muchos países, pero ahora las corporaciones pueden financiar a los políticos tanto como quieran. No hay ningún límite. Los oligarcas multimillonarios y otras personas ricas pueden financiar a los políticos tanto como quieran, así que no hay democracia en Estados Unidos. De nuevo, objetivamente hablando, es una oligarquía o una plutocracia, el gobierno de los ricos. Y Donald Trump ha dejado esto absolutamente claro como el agua. Ahora, no es solo Trump, en minutos hablaré de los demócratas. Ya sabes, Joe Biden y Barack Obama, y como ellos también sirven al pequeño grupo de corporaciones y élites económicas. Pero Trump simplemente se ha quitado la máscara y lo ha dejado tan claro al llenar su administración con una docena de multimillonarios. Primero que nada, tengo que mencionar que Trump ha impulsado órdenes ejecutivas que básicamente hacen que el soborno sea legal. Se quejó de que las leyes antisoborno en Estados Unidos estaban perjudicando a las corporaciones estadounidenses. Así que lo que Trump hace es arrastrar a Estados Unidos de vuelta a la era dorada del siglo XIX, cuando el sistema político estadounidense estaba controlado por un pequeño grupo de oligarcas multimillonarios conocidos como los varones ladrones. El equivalente de los varones ladrones hoy en el siglo XXI serían oligarcas multimillonarios como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y no por coincidencia, estos son exactamente los mismos oligarcas multimillonarios a quienes Trump invitó a sentarse simbólicamente con los miembros de su gabinete en su toma de posesión en enero de 2025.
Y justo después de regresar a la Casa Blanca, Trump impulsó políticas que beneficiaron a las élites ricas a costa de todos los demás, incluyendo su llamado Gran Hermoso Proyecto de Ley, que fue votado primero en la Cámara de Representantes y luego aprobado por el Senado en julio, y esta es una de las formas más descaradas de guerra de clases que hemos visto en muchos años. Esta ley reducirá drásticamente los impuestos a los estadounidenses más ricos. El 72% de los recortes de impuestos en este proyecto de ley van para el 20% más rico de los estadounidenses y el 0% de los recortes de impuestos va para el 20% más pobre de los estadounidenses. Mientras más rico eres, más te benefician las políticas de Trump. Gracias a los recortes de impuestos de Trump para los ricos, el 1% más rico de los estadounidenses verá sus impuestos reducidos en 66,000 pesos, mientras que el 20% más pobre de los estadounidenses tendrá una reducción de impuestos de 40 pesos, 40. No es un error de dedo. Y esto viene después de que Trump ya recortó los impuestos a los súper ricos durante su primera administración. En 2019, durante el primer mandato de Trump, un estudio encontró que, debido a los recortes de impuestos de Trump, los multimillonarios en Estados Unidos, las 400 familias más ricas del país, pagaron una tasa impositiva promedio más baja que la mitad más pobre de los estadounidenses, es decir, los estadounidenses pobres y de clase trabajadora. Las políticas de Donald Trump son literalmente lo opuesto a Robin Hood. Se trata de quitarle la riqueza a la gente pobre y de clase trabajadora para dársela a los ricos. Los multimillonarios y las élites corporativas constantemente siembran miedo sobre los políticos de izquierda que quieren redistribuir la riqueza, pero en realidad ya estamos viendo una redistribución. Ya está ocurriendo, solo que es una redistribución de los pobres hacia los ricos por parte del gobierno. Esto es una oligarquía. Y tengo que decir que no es sorprendente cuando ves quiénes son los que hacen la política del gobierno de Estados Unidos. Donald Trump nombró a un multimillonario de Wall Street, el gestor de fondos de cobertura Scott Bessent, para dirigir el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para manejar la política fiscal del país. Y lo más irónico de todo esto es que Scott Bessent comenzó su carrera trabajando para el oligarca multimillonario George Soros, quien es uno de los principales financiadores del Partido Demócrata y de organizaciones vinculadas a ese partido. Pero a Trump realmente no le importaba que Bessent estuviera tan estrechamente vinculado a Soros porque Trump sabe que Soros es un multimillonario como él y que todos forman parte de un pequeño club de oligarcas que dirigen el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. Esto es la llamada democracia capitalista real, y durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump nombró a otro oligarca de Wall Street para dirigir el Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, quien tiene una fortuna de más de $400 millones. ¿Y sabes qué hacía Steven Mnuchin antes de convertirse en el jefe de la política fiscal de Estados Unidos? Trabajaba para Goldman Sachs, el poderoso banco de inversión de Wall Street, y Goldman Sachs va a aparecer una y otra vez, especialmente cuando hable del gobierno canadiense y de los gobiernos europeos, porque los primeros ministros y presidentes de muchos otros gobiernos occidentales también han trabajado para el gran banco de Wall Street, Goldman Sachs. Y esto es cierto incluso para los llamados populistas de derecha en Occidente. Que Steve Bannon, por ejemplo, se presenta orgullosamente como un populista y fue el director ejecutivo de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, y luego, cuando Trump entró a la Casa Blanca en 2017, Bannon fue su principal estratega. Sin embargo, ¿cuál era el trasfondo de Bannon? Bannon también trabajó para Goldman Sachs, el banco de inversión de Wall Street. Y aún así Bannon afirma ser un hombre del pueblo, dice preocuparse por la clase trabajadora. Pero él es otro financiero de Wall Street que finge ser un populista.
Otro ejemplo claro de esto es el oligarca multimillonario de Wall Street que Trump nombró como secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Y por cierto, para quienes afirman que las criptomonedas supuestamente son una alternativa a esta oligarquía financiera, están completamente equivocados, porque este multimillonario que ahora dirige el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, su firma financiera de Wall Street, Cantor Fitzgerald, está muy profundamente invertida en criptomonedas. Y el fondo de Bitcoin más grande del mundo es gestionado por BlackRock, el mayor administrador de activos del planeta, con más de 12.5 billones de dólares en activos bajo gestión. Así que las criptomonedas han sido completamente tomadas por Wall Street y el gobierno de Estados Unidos, que básicamente son lo mismo. Estoy siendo redundante. Especialmente considerando que ahora el gobierno de Estados Unidos es un oligarca multimillonario que tiene su propia moneda criptográfica meme, y el Tesoro de Estados Unidos está dirigido por el multimillonario de Wall Street Scott Bessent, y el Departamento de Comercio de Estados Unidos está dirigido por el multimillonario de Wall Street Howard Lutnick. Wall Street tiene el control total. Esto es una oligarquía, pero, una vez más, tengo que subrayar que esto no empezó con Donald Trump. Trump es solo un síntoma, él no es la causa. Y la Organización contra la Pobreza, Oxfam, creo que describió muy bien la situación. Escribió, cito, durante años, Oxfam, junto con defensores y activistas de todo el mundo, ha sostenido que la concentración extrema de la riqueza está llevando a una concentración extrema del poder, permitiendo que unos pocos ultrarricos refuercen su control sobre los gobiernos, las economías y los medios de comunicación. La oligarquía no se crea de la noche a la mañana. Décadas de políticas y decisiones políticas de ambos partidos a favor de las megacorporaciones y los ultrarricos nos han llevado hasta aquí. Los segmentos ultrarricos en Estados Unidos controlan una porción de la riqueza mayor que la que tenían durante la era dorada. Tan solo los 5 principales multimillonarios de hoy en día poseen juntos más de $1 billón en riqueza. Fin de la cita. Y no son solo los republicanos los responsables de esto, sino también los demócratas, y Joe Biden es un ejemplo perfecto de ello. Cuando Biden estaba haciendo campaña para ser presidente en 2019, reunió a un grupo de ricos donantes de Wall Street en un lujoso hotel de Manhattan y les prometió que no iba a, cito, demonizar, fin de la cita, a los ricos, y Biden aseguró, cito, el nivel de vida de nadie va a cambiar. Nada cambiaría fundamentalmente. Fin de la cita. Esas son las inspiradoras palabras del demócrata Joe Biden en 2019, y luego, un año después, en 2020, ganó las elecciones presidenciales, le ganó a Trump, y Biden fue presidente durante 4 años, y violó la mayoría de sus promesas, pero sí cumplió una promesa, su promesa más importante, que fue su compromiso de que nada cambiaría fundamentalmente. Nada cambió fundamentalmente. Al igual que nada cambió fundamentalmente bajo su predecesor demócrata, Barack Obama. Y no olvidemos que en 2008, Wall Street fue responsable de la peor crisis financiera desde 1929, desde la Gran Depresión. ¿Y cuál fue la respuesta de Barack Obama? Fue rescatar a los oligarcas de Wall Street que causaron la crisis. Y esto no es sorprendente si consideramos que, en las elecciones presidenciales de 2008, ¿quiénes fueron los mayores donantes a la campaña de Obama? Bueno, según el sitio web Open Secrets, el número 2 fue Goldman Sachs, el banco de inversión de Wall Street. El número 4 fue Microsoft, el monopolio de Big Tech de Silicon Valley. El número 5 fue JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos. El número 6 fue Google, el mega monopolio tecnológico. El número 7 fue otro banco de Wall Street, Citigroup. Quiero ser justo. No son solo demócratas, también republicanos. ¿Sabes quién fue el oponente republicano de Obama en las presidenciales de 2008?
fue el republicano neoconservador John M. Cain. ¿Y quiénes fueron los mayores sonantes de su campaña? Merrill Lynch, la firma de inversión de Wall Street que en 2008 fue adquirida por Bank of America. El número 2 fue JP Morgan Chase. El número 3, Citigroup. El número 4, otra firma de Wall Street, Morgan Stanley. El número 6, Goldman Sachs. El número 8, otro banco enorme, UBS. Luego, avanzando rápido hasta las elecciones de 2012 en Estados Unidos, que también ganó Obama, el segundo mayor donante de la campaña de Obama fue Microsoft. El tercero más grande fue Google. Y 2012 fue una elección presidencial en Estados Unidos muy reveladora porque tenías a Obama, quien rescató a Wall Street en 2009 y salvó a los oligarcas capitalistas que destruyeron la economía. ¿Pero quién fue el oponente de Obama en 2012? El candidato del Partido Republicano fue Mitt Romney, quien venía directamente de Wall Street. Fue cofundador del fondo de capital privado Bain Capital. Y si nos fijamos en los principales financiadores de Mitt Romney en su campaña de 2012, se trataba de una especie de quién es quién de Wall Street. Número 1, Goldman Sachs. Número 2, Bank of America. 3 Morgan Stanley, 4 JP Morgan, 5 Wells Fargo, 6 Credit Suisse. Número 7, Deloitte. Número 9, Citigroup. Número 10, UBS. O sea, esto es una oligarquía, no una democracia. Ahora, debo señalar que otro efecto del fallo Citizens United de 2010, en el que la Corte Suprema dijo que no hay límite en la cantidad de dinero que las corporaciones pueden gastar para comprar políticos en Estados Unidos. Otro efecto de ese fallo fue la creación de los Super PACs, que facilitaron a las grandes corporaciones y multimillonarios ocultar el dinero que doñan para comprar políticos. ¿Qué es lo que están haciendo? Los están comprando. Soborno. Sobornan políticos para que sirvan intereses de grandes corporaciones. Así que después de las elecciones de 2012, se volvió más difícil saber quién financiaba a estos políticos para comprarlos en Estados Unidos. Pero incluso en el caso de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, el mayor donante de su campaña, quien lo compró, fue Bloomberg, fundada y dirigida por el oligarca multimillonario del mismo nombre, Michael Bloomberg. Más de 94 millones de dólares en donaciones fueron a la campaña de Biden a través de Bloomberg. Y en el caso de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, los 3 mayores donantes eran todos oligarcas multimillonarios sumamente poderosos, incluyendo a SpaceX, que obviamente es Elon Musk, el oligarca más rico del mundo, canalizando dinero a Trump a través de SpaceX. Y luego, en segundo lugar, estaba Timothy Mellon, el oligarca multimillonario de la poderosa dinastía Mellon. Y en tercer lugar estaba Miriam Adelson, la viuda de Sheldon Adelson, otro oligarca multimillonario. Adelson le dio a Trump más de $100 millones. Mellon le dio a Trump $150 millones. Y Elon Musk, el oligarca más rico del mundo, donó $288 millones para lograr que Trump fuera elegido en 2024. Y desde entonces ha presumido, y probablemente tenga razón, que si Musk no hubiera hecho campaña por Trump y no le hubiera dado todo ese dinero, Trump probablemente habría perdido. Así que, básicamente, el hombre más rico del mundo está presumiendo de cómo compró la Casa Blanca. Y por supuesto, solo unos meses después, Trump y Musk tuvieron un desacuerdo político, así que ahora Musk creó su propio partido político, al que llama el Partido América. Así que va a intentar comprar la política a través de su propio partido político. Esto, una vez más, es una oligarquía. Y cada vez que aparece un político poco común que intenta desafiar a los oligarcas corporativos que controlan Estados Unidos, estos libran una guerra política y económica brutal contra ese político. Un buen ejemplo de esto es el autodenominado socialista democrático Zohran Mamdani,
quien ganó las primarias del Partido Demócrata para ser alcalde de Nueva York. Ahora bien, él aún no ganó la elección real para ser alcalde de Nueva York, solo las primarias, pero inmediatamente después, la gente de la ciudad de Nueva York votó por él y ganó por un margen abrumador. Un grupo de oligarcas multimillonarios y centimillonarios en Nueva York, principalmente de Wall Street, se reunieron y dijeron: ¿qué podemos hacer para recaudar $20 millones y evitar que este político de izquierda se convierta realmente en alcalde? A pesar del hecho de que la gente votó por él en las primarias. Como lo expresó el Wall Street Journal en un informe, cito: el sector financiero de Nueva York se apresura a acumular fondos contra Mamdani. Un nuevo grupo planea recaudar al menos $20 millones para detener al socialista demócrata en la carrera por la alcaldía. Fin de la cita. Una vez más, esto es oligarquía. No olvidemos lo que le pasó al político más popular de Estados Unidos. ¿Sabes quién es ese? Fue Bernie Sanders. En 2017, una encuesta reveló que Bernie Sanders, el autodenominado socialista democrático, era el político más popular de Estados Unidos. Y, sin embargo, ¿qué hizo el Partido Demócrata con Sanders en las primarias de 2016? La dirigencia del Partido Demócrata, el DNC, saboteó al político más popular de Estados Unidos porque los oligarcas corporativos que son dueños del Partido Demócrata, que financian y compran a los políticos que dirigen el DNC, tenían miedo del mensaje de izquierda de Bernie Sanders y sabotearon su campaña de manera antidemocrática. Los correos internos del DNC fueron publicados por Wikileaks, y era una prueba irrefutable de que el Partido Demócrata había conspirado para sabotear su campaña, y de hecho el DNC se vio obligado a emitir una disculpa pública formal a Sanders. Pero eso no cambió nada porque la dirigencia del Partido Demócrata ya había logrado ungir a la candidata de derecha, Hillary Clinton, como la candidata del partido, y por supuesto ella perdió la elección presidencial de 2016 contra Donald Trump. Y Trump y Clinton fueron los candidatos menos populares en la historia registrada desde que se hacen encuestas sobre candidatos presidenciales en Estados Unidos. Ambos eran los candidatos menos populares. Pero los oligarcas multimillonarios y las grandes corporaciones que son dueños del Partido Demócrata, que lo financian y que básicamente lo poseen, preferían perder la elección ante Trump, porque sabían que Trump les bajaría los impuestos, antes que permitir que un candidato de izquierda como Bernie Sanders llegara a ser presidente. Pero ahora quiero pasar a Europa, porque he pasado mucho tiempo aquí hablando de cómo Estados Unidos es una oligarquía, pero no es solo Estados Unidos. Algunas personas en Europa adoran señalar a Estados Unidos y decir: oh, Estados Unidos es tan corrupto. Y tienen razón, Estados Unidos es muy corrupto y el sistema político es muy antidemocrático, pero las llamadas democracias europeas también son muy antidemocráticas. También son oligarquías y plutocracias en las que los oligarcas capitalistas controlan el sistema político. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar lo que pasó en el Reino Unido con Jeremy Corbyn, quien fue el líder más popular del Partido Laborista en décadas, pero como era socialista y apoyaba políticas de izquierda que iban en contra de los oligarcas corporativos que dirigen el Reino Unido, también fue saboteado por su propio partido, el Partido Laborista. Esto fue admitido en documentos internos que se filtraron del Partido Laborista. Y luego, el principal periódico británico, The Guardian, que difundió una propaganda ferozmente anti-Corbyn durante años y está vinculado al ala derecha del Partido Laborista, del cual es un órgano de propaganda, The Guardian publicó un artículo en 2024 alardeando de cómo las élites dentro del Partido Laborista, que están estrechamente vinculadas a los oligarcas corporativos y a la City de Londres, la oligarquía financiera, se jactaron de cómo sabotearon a Corbyn cuando fue elegido por abrumadora mayoría por los miembros de base del Partido Laborista para ser el líder. Este artículo se titulaba, cito: Corbyn había volado demasiado cerca del sol, como los insiders laboristas lucharon contra la izquierda y trazaron el camino del partido de regreso al poder.
Fin de la cita. Sin embargo, no fueron solo las élites corporativas dentro del Partido Laborista quienes sabotearon a Corbyn, sino también las agencias de inteligencia británicas. El propio Corbyn habló sobre cómo tuvo reuniones informativas con el MI5 y el MI6, que son las agencias de inteligencia interna y externa, las agencias de espionaje del Reino Unido, y luego, en esas reuniones privadas, la información que Corbyn compartió fue filtrada por estos espías británicos para sabotearlo. Este es el régimen británico violando la democracia de manera descarada en nombre de la oligarquía corporativa. Y además, Corbyn reveló que en esas reuniones, las agencias de espionaje estadounidenses lo amenazaron porque Corbyn es un antiimperialista. A diferencia de Bernie Sanders, Corbyn es un antiimperialista coherente desde hace décadas y un activista contra la guerra de larga trayectoria, además de ser uno de los líderes de la coalición Stop the War en el Reino Unido, y reveló que las agencias de espionaje estadounidenses lo amenazaron porque se oponía a la participación del Reino Unido en la guerra por poder en Siria. Ahora, algunos críticos de Corbyn dirían, oh, eso solo lo inventó él. Bueno, el periodista de investigación británico Matt Kennard, del excelente sitio web Declassified United Kingdom, investigó este tema y encontró muchísima evidencia. Encontró 34 noticias importantes en el Reino Unido en las que funcionarios del ejército y del aparato de inteligencia británicos difamaban a Corbyn, calificándolo de supuesto peligro para la seguridad británica. Así que aquí tenemos docenas de ejemplos de espías británicos y oficiales militares utilizando los medios de comunicación como arma política para sabotear a Corbyn y evitar que se convirtiera en primer ministro, y al final lo lograron, porque, de nuevo, el Reino Unido no es una democracia, es una oligarquía. Y así como Trump es el símbolo perfecto de la oligarquía en Estados Unidos, el ex primer ministro británico Rishi Sunak es el símbolo perfecto de la oligarquía en el Reino Unido. Rishi Sunak fue primer ministro por el Partido Conservador, y solo unos meses después de dejar el cargo, consiguió un nuevo trabajo en, redoble de tambores, Goldman Sachs. Mencioné antes que ese nombre iba a aparecer una y otra vez. Este es el enorme banco de inversión de Wall Street, y muchos políticos en Estados Unidos y Europa han trabajado para Goldman Sachs. Estoy leyendo aquí de un informe en el Financial Times de julio. Señala, el ex primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, está a punto de unirse a Goldman Sachs como asesor senior. Este trabajo marca el regreso de Sunak al banco de inversión de Wall Street, donde pasó los primeros años de su carrera entre 2001 y 2004, primero como becario de verano y luego como analista junior. Así que este fue su primer trabajo. Wall Street, Goldman Sachs ayudó a formar al futuro primer ministro de la oligarquía británica, y este artículo señala que, en su nueva función trabajando para este banco de inversión de Wall Street, Sunak va a asesorar a clientes adinerados sobre cuestiones geopolíticas y económicas. Así que va a sacar provecho de sus contactos internos en el régimen oligárquico británico y ayudar a oligarcas ricos de todo el mundo a beneficiarse de su información privilegiada, lo cual es legal porque los gobiernos occidentales son oligarquías y plutocracias, no democracias. La revista Fortune publicó otro artículo señalando que Rishi Sunak era el primer ministro más rico de la historia del Reino Unido, y que ahora trabaja en Goldman Sachs después de ganar $668,000 en 3 meses por hablar con algunas firmas de Wall Street. La revista Fortune señaló que Rishi Sunak y su esposa juntos tienen una fortuna valorada en $870 millones estadounidenses. Son casi multimillonarios, están muy cerca de serlo. En unos años probablemente serán multimillonarios gracias a sus lazos políticos con la oligarquía británica. Y este artículo señaló que Sunak ha estado trabajando con la Washington Speakers Bureau y en abril y mayo de 2025 le pagaron $668,000 por dar 3 discursos a empresas de Wall Street, incluyendo una charla para Bain Capital.
¿Te suena ese nombre? Lo mencioné antes porque Bain Capital fue fundada por Mitt Romney, el gestor de capital privado de Wall Street, quien fue el candidato presidencial del Partido Republicano en 2012 compitiendo contra Barack Obama. Así que su empresa, Bain Capital, le está pagando cientos de miles de dólares al ex primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, por dar una charla y, claramente, por proporcionar información y hacer contactos que ayudarán a los insiders de Wall Street a ganar más dinero. Ellos ven los cientos de miles de dólares que están gastando como una inversión, porque, de nuevo, este tipo de actividad que en muchos países sería considerada ilegal, sería considerada corrupción, es totalmente común en los regímenes occidentales porque no son democracias, son oligarquías y plutocracias. Y hoy en día, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que es un títere de la oligarquía corporativa, él representa al ala derecha del Partido Laborista que saboteó a Corbyn, y también es un obediente títere de Estados Unidos que hace todo lo que Estados Unidos quiere. Y aunque es el líder del llamado Partido Laborista, va en contra de los intereses de la clase trabajadora en prácticamente todos los aspectos, igual que el anterior líder derechista del Partido Laborista, Tony Blair, quien apoyó la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003. Keir Starmer es la reencarnación de Tony Blair, pero esta vez con aún menos carisma. Ya sabes, la historia se repite. La primera vez es tragedia, la segunda vez es farsa, y Keir Starmer ha estado implementando medidas de austeridad neoliberales, incluyendo el recorte de los subsidios de combustible para el invierno destinados a los jubilados mayores en el Reino Unido, mientras sirve a los intereses de los oligarcas corporativos. De nuevo, esto no es una democracia. Ahora, hemos pasado mucho tiempo aquí hablando sobre la oligarquía de Estados Unidos y la oligarquía del Reino Unido. Hablemos de otras oligarquías en Europa. Empecemos con Francia. En 2017, los franceses eligieron al banquero millonario que es el símbolo perfecto de la oligarquía europea, y poco después de llegar al poder como presidente, el banquero Macron eliminó el impuesto a la riqueza en Francia. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, la revista Forbes lo expresó así, cita, los ricos de Francia se volvieron mucho más ricos después de la abolición del impuesto sobre el patrimonio. Fin de la cita. Sorpresa, sorpresa. Este informe señaló que el gobierno de Macron intentó justificar la eliminación del impuesto a la riqueza apelando a la idea de la economía del goteo, afirmando que al reducir los impuestos a la riqueza de los ricos, estos invertirían más y eso conduciría al crecimiento económico y al crecimiento del empleo. Eso no fue lo que pasó. En cambio, la pobreza ha estado aumentando rápidamente en Francia mientras los ricos se hacen cada vez más ricos. Pero, por supuesto, ya sabíamos que esto iba a pasar porque es exactamente lo que ocurrió en Estados Unidos con Ronald Reagan en los años 80 y con Margaret Thatcher en el Reino Unido en los años 80. Esta economía de goteo era la misma ideología gastada y cansada del neoliberalismo, el fundamentalismo del libre mercado que se introdujo en los años 80, que ha devastado las economías en todo Occidente y realmente ha perjudicado a la clase trabajadora y solo ha fortalecido a estas oligarquías corporativas económicas. Y, por cierto, el propio gobierno francés creó un comité para la evaluación de las reformas fiscales sobre el capital e investigó el impacto de la eliminación del impuesto a la riqueza bajo el mandato de Macron, y este comité gubernamental llegó a la conclusión, aunque a regañadientes, de que no hay ninguna evidencia de que esto haya beneficiado a la economía de ninguna manera. No condujo a un mayor crecimiento económico, y mucho menos a beneficios positivos para los franceses pobres y de clase trabajadora. Ocurrió exactamente lo contrario. Su calidad de vida disminuyó mientras los ricos se hacían más ricos. Esto es según un estudio gubernamental que se publicó en 2022, 4 años después de la eliminación del impuesto a la riqueza. Por eso mismo, el líder de la oposición de izquierda en Francia, Jean-Luc Mélenchon, ha apodado a Macron como el presidente de los ricos. E incluso la revista Político, uno de los medios más convencionales de Occidente, reconoció en un artículo, cito,
Macron realmente es el presidente de los ricos. Fin de la cita. Al observar los resultados de los patrones de votación, se ve que los ricos apoyan abrumadoramente a Macron, e incluso cuando pierde elecciones porque la gente vota en contra de sus políticas de derecha a favor de los ricos, él sigue aferrándose al poder, que es exactamente lo que ocurrió en 2024. Hubo elecciones parlamentarias anticipadas que fueron convocadas por el propio Macron. Su partido perdió esas elecciones. La coalición de izquierda, el Frente Popular, ganó esas elecciones. Obtuvieron más votos que cualquier otro bloque de partidos. ¿Y qué pasó? Macron ignoró los resultados de las elecciones y eligió a dedo a un candidato oligarca de derecha de un partido sumamente impopular. Obtuvieron muy pocos votos. Y por eso hubo protestas masivas en Francia y la gente en Francia acusaba a Macron de robarse las elecciones y de llevar a cabo un golpe político y gobernar como un dictador. Así que, esa es la oligarquía en Francia. Vayamos al país vecino en Europa, Alemania, que también es una oligarquía. ¿Sabes quién es el actual primer ministro de Alemania? Es el político de derecha, Friedrich Merz. ¿Y sabes cuál era su trayectoria? Merz fue anteriormente el presidente de la filial alemana de BlackRock. De nuevo, BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo y probablemente la corporación financiera más poderosa del planeta. Gestiona más de 12,5 billones de dólares en activos y uno de los mayores impulsores del crecimiento de los activos gestionados por BlackRock ha sido el cripto. De nuevo, el cripto no es una alternativa, es parte del problema. BlackRock gestiona el mayor fondo de Bitcoin del mundo, que es el ETF de Bitcoin de BlackRock. Y el oligarca que antes dirigía la filial alemana de BlackRock, Friedrich Merz, ahora es el líder político de la oligarquía alemana. Y este es un artículo de un periódico irlandés que describe a Merz como un millonario conservador. Se señala que fue abogado corporativo durante muchos años y que posee 2 aviones privados. Por cierto, este artículo señalaba que Merz nunca había sido ministro en Alemania y ahora está dirigiendo el gobierno alemán. Y su partido de derecha, la CDU, el Partido Demócrata Cristiano, solo obtuvo el 28% de los votos en las elecciones, pero lograron formar una coalición de gobierno, porque, de nuevo, esto es una oligarquía, no una democracia. Muy bien. Entonces, he hablado de Estados Unidos, del Reino Unido, Francia y Alemania. Hablemos de Italia, otra oligarquía en Europa. El anterior primer ministro de Italia fue Mario Draghi. ¿Quién es Mario Draghi? Es otro millonario que fue durante mucho tiempo presidente del Banco Central Europeo. Es un completo fundamentalista neoliberal del mercado, y anteriormente fue gobernador del Banco de Italia, y fue director ejecutivo del Banco Mundial, y por supuesto, fue vicepresidente y director general de Goldman Sachs, otro nombre que sigue apareciendo, el banco de inversión de Wall Street. Y como fue un fiel servidor de la oligarquía corporativa en Europa, se convirtió en primer ministro de Italia, y gobernó Italia en nombre de estos oligarcas corporativos. Aquí hay una publicación de 2002 en el sitio web de Goldman Sachs titulada «El profesor Mario Draghi se une a Goldman Sachs» y señalaba que estaba siendo nombrado vicepresidente de Goldman Sachs International y mencionaba que este futuro primer ministro de Italia, cito, ayudará a la firma a desarrollar y ejecutar negocios con las principales corporaciones europeas y con gobiernos y agencias gubernamentales de todo el mundo. Fin de la cita. Así que, esta es la puerta giratoria entre Wall Street y los gobiernos occidentales, porque son oligarquías y sirven a los intereses de Wall Street, no a la gente trabajadora común. Ahora, finalmente, antes de concluir aquí, quiero hablar de otra oligarquía occidental. He hablado de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que son todas oligarquías. Hablemos de Canadá en Norteamérica. El actual primer ministro de Canadá, el primer ministro liberal desde marzo de 2025, es Mark Carney. Al igual que Mario Draghi,
Y como tantos otros funcionarios occidentales que he mencionado, Mark Carney trabajó anteriormente en Goldman Sachs, el gran banco de inversión de Wall Street. Mark Carney también fue gobernador del Banco de Canadá y gobernador del Banco de Inglaterra. Así que fue gobernador de dos bancos centrales occidentales diferentes, implementando la política monetaria en nombre de los oligarcas occidentales y los bancos comerciales. Y tenía ciudadanía, no solo de Canadá, sino también del Reino Unido e Irlanda, y renunció a sus otras ciudadanías para convertirse en primer ministro de Canadá, y ahora está gobernando Canadá en nombre de la oligarquía canadiense y la oligarquía estadounidense, porque la oligarquía canadiense básicamente es solo una extensión de la oligarquía corporativa estadounidense en Wall Street. Así que, vamos a resumir aquí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un multimillonario, y hay una docena de multimillonarios en su administración. El primer ministro de Canadá es un banquero millonario que anteriormente fue jefe de los bancos centrales del Reino Unido y Canadá y trabajó en Goldman Sachs. El ex primer ministro de Italia, el último primer ministro, Mario Draghi, es un banquero millonario de Goldman Sachs, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo. El presidente millonario de Francia, Emmanuel Macron, también es banquero. Y el último primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, es el primer ministro más rico de la historia, casi un multimillonario, con más de $800 millones en patrimonio. Comenzó su carrera trabajando en Goldman Sachs, y ahora ha vuelto a trabajar en Goldman Sachs. Mientras tanto, el jefe del Tesoro de Estados Unidos, Scott Benson, es un multimillonario de Wall Street que trabajó para fondos de cobertura, incluyendo para el multimillonario financiador del Partido Demócrata, George Soros. Y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, es otro oligarca multimillonario de Wall Street que está fuertemente invertido en criptomonedas, y ahora el gobierno de Estados Unidos también está invirtiendo fuertemente en criptomonedas. Así que, la moraleja de esta historia es que estos regímenes occidentales no son democracias, son oligarquías, son plutocracias. La política gubernamental no se hace en nombre de la clase trabajadora. La política se hace en nombre de un pequeño puñado de oligarcas capitalistas porque, de nuevo, el capitalismo no es democrático. Cuando tienes un sistema capitalista, tu sistema político no puede ser una democracia. Inevitablemente es una oligarquía y una plutocracia. Y así como a finales del siglo XIX en Estados Unidos vimos que los varones ladrones dominaban completamente la política estadounidense, hoy en día se está volviendo completamente innegable que Estados Unidos es una oligarquía. Pero como he estado recalcando a lo largo de este análisis de hoy, no es solo Estados Unidos y no es solo Trump. Estas llamadas democracias occidentales no son democracias, son oligarquías plutocráticas, y demonizan a sus adversarios geopolíticos como horribles y supuestos regímenes autoritarios, cuando en realidad estos regímenes occidentales son profundamente autoritarios y antidemocráticos. Dicho esto, voy a concluir aquí. Soy Ben Norton, soy el editor en jefe de Geopolitical Economy Report. Quiero agradecer a todos por acompañarme hoy. Denle like, suscríbanse y compartan. Nos vemos la próxima vez.